Hola amigos y amigas de YEPAL, de Revista YEPAL, Revista de Cine y Comunicación de los Pueblos. Volvemos con las entrevistas a realizadores y realizadoras. Y en este caso vamos a estar conversando con Janet Payán, realizadora audiovisual mapuche, quien fuera coordinadora de CLACPI, la Coordinadora Latinoamericana de Cine y Comunicación de los Pueblos Indígenas, y que hoy es directora de FIC Wallmapu, el Festival de Cine, Internacional de Cine Indígena del Wallmapu, que tiene su versión número 3 este año, y acaban de lanzar la convocatoria. Entonces queremos conversar con Janet sobre el festival, lo que se viene, las proyecciones y de qué se trata esta historia. Hola Janet, buenas tardes. Hola, Mari, confunden bien. Mari. Vale. Bueno, cuéntanos, se abrió la convocatoria, ¿qué es el FIC Wallmapu? ¿Desde cuándo están trabajando y qué es lo que se viene para este año? Bueno, la convocatoria la acabamos de abrir hace muy poquito, a fines de abril, en Rosario, al otro lado de la cordillera, como una forma también de descentralizar el trabajo y el espíritu de que implica o lo que nos inspira con FIC Wallmapu, que es un festival internacional de cine, como muy bien tú lo decías, de carácter internacional, dedicado exclusivamente a la temática de pueblos originarios o pueblos indígenas de todo el mundo. Y yo te tendría que decir que es la confluencia de varias organizaciones, colectivos, sectores académicos, que de alguna forma tenemos una cierta sensibilidad o trabajamos la temática de pueblos indígenas y que sentíamos que desde Temuco y desde lo que es Wallmapu le hacía mucho sentido tener un evento de esta naturaleza o un proyecto, como se suele decir, que pueda permitir dar cuenta de una mirada mucho más fresca de lo que son los pueblos indígenas en la actualidad, también de su propuesta en el ámbito cinematográfico y echar abajo esa barrera o esa mirada que a veces se tiene respecto de quiénes son y también cuáles son nuestras aspiraciones como pueblo hoy día en la actualidad. Y sentimos que el cine, la comunicación, es una plataforma que nos permite justamente eso, no solamente contar quiénes somos, también poder invitar a otros pueblos indígenas a exhibir sus materiales, a los realizadores, a las productoras, porque son una ventana de exhibición que hacía falta en la región, y sobre todo porque sentimos o pensamos que cuando hablamos de un festival internacional de cine indígena, sobre todo acá en Chile, qué mejor que pensar que puede ser la Araucanía como la sede o la ciudad, más que del conflicto indígena, la ciudad del cine indígena, ¿no? Y eso puede aportar, yo creo, que a estas relaciones interculturales que hoy día están en boca de todos, pero que son tan poco prácticas y que no siempre se entienden. Y eso es el festival. Como decía, es la tercera versión, viene de la mano de lo que es esta red internacional que es CLACPI, que trabaja el cine y la comunicación desde una óptica del derecho y el derecho a la comunicación que tenemos los pueblos indígenas, y creo que termina siendo como un aporte, ¿no? Un aporte desde el mundo indígena hacia el otro, es como ese pequeño puente, esa mano que estamos extendiendo para abrir espacio de conversación, de buen cine y también de alianza, ¿no? De alianza, y que les permite a realizadores no solamente indígenas, poder experimentar un espacio de intercambio, ¿no? Porque, de actualización, ¿no? Nosotros tenemos diferentes actividades que permiten hacer esa dinámica. Esa es como la inspiración, y la metodología la recogemos del trabajo que veníamos desarrollando como CLACPI, pensando siempre en una actividad que no termine siendo un evento preciso de una semana, sino que permita articular un proceso durante todo el año y sobre todo impulsar que los propios pueblos indígenas terminemos por asumir nuestras voces y nuestra imagen. ¿Cómo es que construyen el espacio del festival? Mira, nosotros sabemos que hay una variedad de géneros que hoy día abordan la temática indígena, que sobrepasan el género del documental, que era como lo más cotidiano, ¿no? Hoy
tenemos mucha animación, hay video experimental, y la verdad que nosotros lo organizamos, no es un festival competitivo de primero, segundo, tercer lugar, sino que en base a categorías, aquellas categorías que de alguna forma reflejan la realidad de los pueblos indígenas o las situaciones que interesan, ¿no? El tema de mujer, jóvenes, niños, los derechos los derechos propios, las demandas propias de los pueblos indígenas, también la preocupación por el entorno y el medio ambiente. Es decir, son categorías que van en esa dimensión, y particularmente el sello particular de Wallmapu o de FIC Wallmapu es el premio a Wallmapu, que apunta a un estímulo a realizadores locales que aborden la temática indígena, y ese premio siempre está inspirado en que sea con una óptica distinta, creativa, ¿no? Que salir un poco del documental o de lo que hasta ahora se tiene. Y los niños, ¿no? Tenemos una categoría especial sobre los pichihuentus que nos permite hacer todo este trabajo que de alguna forma está pensado en la itinerancia y ir a muchos colegios y lugares donde hay muchos niños donde habitualmente no llegan con estos materiales. También hay una apuesta política hacia los niños, ¿no? Hacia los niños y jóvenes, en el sentido que creemos que en el fondo aproximamos a los niños a la realidad mapuche o indígena de una forma mucho más lúdica y creativa, pues, o sea, con un discurso distinto. Y creemos que ahí hay una necesidad de generar cambio y promover cambio. No es que estemos cansados, no pensemos que los adultos ya no tenemos esperanza, pero ya es más difícil, ya creo que tenemos, a veces es mucho más difícil romper esos estereotipos con los adultos que con los niños, hay que formarlos, ¿no? Y sentimos que el cine te permite eso, pues, sentir que hoy día, qué sé yo, un Nahuel está por todos lados, ¿no? Y bueno, nosotros junto con llevar los materiales también, jugamos un poco con los niños sobre la historia, ¿no? Sobre las cosmovisiones, empezamos a cambiar también conceptos que ya no son solo mitos, sino que son historias tradicionales, que no estamos hablando de pueblos del pasado, sino pueblos presentes, que las historias también dan cuenta de una creatividad, una forma de cómo transmitir esa ideología y ese pensamiento, que es un pensamiento actual, cotidiano, ¿no? Que se proyecta. Dentro del equipo de FIC Wallmapu también hay gente muy joven, y eso también nos permite decir que somos contemporáneos y que estamos ahí cotidianos, que uno se encuentra con niños o con mapuche en la universidad, en el mall y en otros espacios. ¿Qué otras actividades han realizado y tienen proyectado para este año realizar en el marco del festival? Mira, nosotros en principio tenemos la muestra oficial, que son alrededor de 50 películas que se clasifican y que están en 2 salas de cine de universidades, en la IEP y en la Facultad de Medicina de la UFRO. Y aparte de eso, nosotros hacemos unos talleres, laboratorios que habitualmente hacen los festivales y que nosotros le hemos denominado Mapulab, ¿no? Ingeniosamente, y que apuntan a eso, para actualizar y que los realizadores que habitualmente no tienen la oportunidad, porque en la región no hay una escuela de cine, no hay universidades tampoco de producción, puedan tener un espacio de 2 días con personajes que vienen a nivel internacional, que hablan sobre montaje. Este año vamos a hacer uno de montaje con Pedro Chascan, que yo creo que es una gran oportunidad para la gente de Temuco tener un taller con él. Va a venir alguien de Econosur también, que va a hablar como la estrategia de comunicación, lo que está pasando en el marco internacional de las posibilidades de fondo en el tema audiovisual. Y bueno, hay un espacio que empezamos el año pasado y que es de cosmovisión y de historia de los pueblos indígenas, que sentimos que va a ser un taller que va a estar de aquí, que nos acompañe, porque hay temas que sentimos que a todos nos hace falta un poco refrescar un poco la memoria y saber la historia y también el pensamiento mapuche, que sentimos que hay mucha gente que viene y que busca ese espacio que nos nutre también, ¿no?
y que de alguna forma hace sentido en que cuando pensamos en un festival no es solamente ver películas o tener la oportunidad de dialogar con los directores, que es otra, yo creo, de las características que tiene el FICO Almapu y que recoge de CLACPI, es que la oportunidad de que cada película al final se pueda hacer un foro de conversación, ¿no?, en torno a la temática que abordan las películas o si bien o a la realización en sí, cómo se hizo, cómo se pensó, cómo se proyectó y las aspiraciones de los realizadores y sus directoras o directoras. Y también tenemos un foro, el Coyantún Kimun, que está pensado en un espacio de diálogo y mucho más político, donde invitamos a lideresas y líderes a hablar sobre comunicación. Este año va a venir Tarsila Rivera, que es una destacada lideresa quechua de Perú y que actualmente está en el foro permanente y que además es periodista. Su hijo es artista, es músico y la verdad es que es un artista completo, así que tiene una muy buena aproximación a lo que son los nuevos lenguajes, porque ese es el tema de este año, los nuevos lenguajes en los pueblos indígenas, sobre todo desde el punto de vista del arte, la comunicación y el cine. Va también a venir Loreto Millalén, que es una chica de Santiago, y bueno, ahí estamos armando un poco el foro, y se me queda el espacio diseñado también a las familias y a los niños, una muestra infantil, que este año esperamos hacerla mucho más grande, conseguirnos las posibilidades para que el día 21, que es de octubre, el festival del 17 al 21 de octubre, podamos hacer esa muestra infantil que se realiza en el Museo Regional, y que la aspiración y el sueño es sacar a los mapuches del museo y sacarlos al menos al jardín, y que podamos pasar y hacer una muestra que está dirigida exclusivamente a los niños y por supuesto a la familia, porque se hacen junto con el cine, se hacen dibujos con los chicos, se traen algunos facilitadores que hacen cuentos o historias, no sé, siempre se hace dibujos, algo que motiven esta dinámica de que efectivamente la conversación, la recuperación de la palabra sea una práctica. Y referido a eso, ¿cómo es la participación? ¿Cómo ves tú la participación de realizadoras y realizadores de pueblos originarios en Chile, o de Chile, no sé cómo decirlo, en el festival? Y un poco para pensar en cómo ves tú también el escenario dentro del país, en términos de promoción, de oportunidades, de gente que está desde los pueblos, digamos, usando la herramienta. ¿Cómo se ve eso reflejado en el FICO Almapu, si tú puedes plantearnos tu visión? Mira, yo diría que a nivel continental hay un movimiento bien contundente y fuerte que ha ido creciendo con nuevas generaciones, muy interesante. Yo diría que incluso gente que se ha sacado esa mochila que teníamos nosotros en los inicios de ser tan reivindicativo, tan político, y mucho más libre. O sea, yo creo que recientemente la presencia de Claudia con la película Mala Junta da cuenta de una postura distinta también, ¿no? Que se cree mucho más cuenta del cineasta y que tienen menos prejuicio a usar ese nombre, ¿no? Porque habitualmente nosotros mismos nos planteamos como comunicadores, como videastas, así como ya te marca una diferencia, ¿viste? Yo diría que responde mucho a las políticas públicas de cada país, ¿eh? Por ejemplo, Ecuador hoy día, o sea, Eliana Champutí, que surge de los talleres que hace el CLACPI en el 2008 en Quito, hoy día está a cargo de uno, ¿cierto?, dentro del propio gobierno del ámbito del cine, ¿no? Ellos además han postulado a proyectos y a fondos para series de televisión sobre la temática indígena. O sea, toda una política que hoy día aquí todavía ni se piensa, ¿no?
Y eso hace una apertura, ¿no? O sea, eso marca oportunidades para los propios realizadores. Yo creo que tiene que ver mucho con eso, ¿ah? Yo creo que en Chile falta un mayor impulso. Nosotros apuntamos de alguna forma, en forma bien modesta, pretender que el FIC o el MAPU dé cuenta de esa necesidad, ¿no? Aquí yo te diría que nosotros tenemos algunas cifras respecto a la cantidad de postulaciones sobre al festival, sobre la temática mapuche, por ejemplo, y no es menor, pero la que tiene que ver con los pueblos indígenas, desde los propios pueblos indígenas, es muy reducida. Llámese una escuela de cine del Lago Budi, pero que viene acompañada de un proyecto canadiense. Después un par de realizadores independientes, alianzas, ¿no? Y las otras tienen que más bien ver con chicos motivados o realizadores motivados, gente joven, sobre el audiovisual. Pero te podría decir que hay presencia en el norte, los Rapa Nui también tienen ahí. O sea, pese a no contar con un gran estímulo y no tener políticas públicas diferenciadas que nos permita al mundo indígena poder trabajar ese ámbito, que hoy día tú andas a presentar una película, o sea, siempre se piensa que los pueblos indígenas, sus necesidades están en términos tan materiales de la tierra y pare de contar. O sea, el cine es como de loco, ¿no? Pero yo creo que instancias como el Festival de Cine y como las muestras de cine indígena que se hacen por otros grupos en la región o en otros lugares, ayudan un poco a visibilizar y también a mostrar que gran parte de la producción viene de afuera. O sea, si tú me preguntas, yo creo que era como un 18%, si no me equivoco, que tiene referencia a los pueblos indígenas en Chile, de ciento y tantas películas. Es decir, son como alrededor de 18 películas que vienen de acá, de Chile, en términos generales, y el resto es todo de afuera. O sea, Europa, de los Sami, que cada año tienen una escuela, hay una escuela de cine de los Sami. Viene también películas que ya son cine y cineasta de la gente de los maorí de Nueva Zelanda, ¿no? Mucho Canadá, Estados Unidos, tienen fondos especiales y particulares, ¿no? para megaproducciones, y de los amigos y vecinos de acá, pues de Bolivia, ¿no? Brasil también, mucho material. Es bien diverso, ¿eh? Las plataformas hoy día permiten tener que los festivales tengan esa posibilidad, pues, de que llega para trabajo de la India. Este año nos está llegando unos materiales muy lindos de India. Es bien, la verdad es que es bien amplio, y sí, pues somos, no, dentro de Chile somos como los pobres, y para qué te voy a decir de Argentina. Eso sí que yo creo que ahí falta un mayor estímulo hacia la producción de corte con temática indígena. Hay mucho, pero los argentinos están muy metidos todavía en el cine latinoamericano, y el resto en el cine más comercial. ¿Cómo ves tú la situación de la comunicación como un derecho de los pueblos en Chile? ¿Cuál es tu diagnóstico y cuáles son los ámbitos desde los cuales o en los cuales han podido avanzar en reflexión y en propuestas? Y si efectivamente ustedes tienen la sensación de que son escuchados en algún espacio en el Estado o no. ¿Por qué te sonríes? Tiene la pregunta. Esa es la respuesta. A ver, yo creo que el mundo mapuche indígena ha hecho su reflexión no solamente a la temática, a la necesidad de contar con una legislación en materia de comunicación, pero yo creo que la deuda, aquí la tarea pendiente y la pega, como hacemos en Chile, está por parte del Estado y sus instituciones, ¿no? Yo diría que, bueno, hay una deuda de que partida nosotros no somos reconocidos, pues, entonces no somos ni pueblo, somos personas de origen indígena, ¿no? Y ahí incluso han metido a más personas para hacerlo más ambiguo el asunto. Entonces, yo diría que
que Chile tiene una tarea pendiente que no visualiza, que es el tema de la comunicación. Como en muchos otros ámbitos y escenarios, la comunicación hoy día está reducida básicamente a los medios más masivos, y eso hoy día están en manos de particulares, o sea, ni siquiera los chilenos en términos generales. Si nosotros asumimos esa identidad, podríamos a través de esa vía pensar en tener, por ejemplo, una película nuestra ser pasada por un espacio, ¿no? Como pasa en otros lugares donde ya se ha legislado, y si bien no hay temor a esto de que los empresarios, los grupos económicos puedan tener un espacio, porque se vive de publicidad, pero también hay un trabajo, hay una mirada en que la cultura, la promoción de las propias nacionalidades de cada estado están presentes, o sea, y eso hoy día no ocurre en Chile, está todo en manos de particulares, y nosotros hoy día en Chile tenemos una ley de telecomunicaciones, ¿no? Es decir, ahí confluye todo, desde los caminos, desde la conectividad, de qué pasa con los celulares, ¿no? De las empresas que puedan entrar hasta una radio comunitaria, ¿no? Por lo tanto, las lógicas se pierden, y entonces eso hace que, por ejemplo, una radio comunitaria hoy día tenga las mismas exigencias que una radio comercial, solo con la limitación de que una radio comunitaria no puede tener auspicio, ¿sí? Y el radio, la cobertura es limitada, ¿no? Entonces, yo creo que, mira, nosotros hemos tenido alguna participación, y cuando me refiero a nosotros, como CLACPI, cuando yo era coordinadora, hicimos algunas incursiones en el ámbito legislativo, golpeamos las puertas en las comisiones que estaba hablando en ese momento de una televisión digital, y nosotros soñamos un poco y pensamos que iba a haber una oportunidad para los pueblos indígenas, y que la posibilidad que daba la tecnología y la incursión de la televisión digital en Chile iba a abrir canales, ¿no? Pero desafortunadamente solo nos escucharon, creo, y siguieron para adelante nomás. Yo creo que también tiene que ver con que, y aquí hago también un mea culpa, creo que también tiene que ver con que a lo mejor nosotros no nos asociamos con otros sectores, ¿cierto? Y fuimos solos a golpear la puerta. Entonces, yo creo que hoy, en el momento en que vive Chile, al menos yo continúo teniendo la esperanza en que generar alianzas, ¿no? Y ir colocando el tema puede ser una nueva oportunidad para los pueblos indígenas y para otros sectores sociales, porque si nosotros no asumimos que es una necesidad, pero también pasa por eso, ¿no? Porque los pueblos indígenas nos demos cuenta lo importante que es el acceso a los medios de comunicación, y mirar el escenario de la comunicación como un campo y un territorio desde el punto de vista mapuche, como un mapu que tenemos que recuperar, ¿no? Y que no podemos dejar que otros lo hagan por nosotros, ¿no? O sea, los derechos se consiguen no solamente en la calle, ni produciendo, también colectivizando un poco esta necesidad que tenemos, ¿no? de que nuestras voces y nuestras miradas estén desde el punto de vista de lo que a nosotros nos interesa estar, ¿no? Y no dejarle esa conducción a otro. Y yo creo que sí es necesario en que además podamos hacer este diálogo y unir fuerza con otra gente, y desde esa necesidad que tienen los pueblos en términos muy transversales de expresarse y también de informarse, porque hoy día gran parte de la información que nosotros tenemos está conducida y está desde un prisma que no nos beneficia, ¿no? Porque más bien nos confunde, ¿no? Ahora yo creo que son los tiempos, estamos como que es la época en que nosotros desde los distintos escenarios donde estemos y de los intereses, ideologías que tengamos, podamos pedir a los nuevos candidatos que coloquen el tema de la comunicación así como está, y creo que parte de la base de una nueva constitución, o sea, una constitución
ojalá plurinacional, mucho más abierta, más diversa, donde tengamos cabidas todos, y yo creo que eso sí yo lo siento mucho más cercano y más próximo. Y por cierto, de ahí nosotros, los Yepan, los Ficualmapu, las Claudia, ¿no? con sus producciones, la camarógrafa, desde allá, podemos insistir, ¿no? y colocar la necesidad, ¿cierto? Y ojalá lograr una ley de medio que tenga un porcentaje importante, exclusivo para los pueblos indígenas, porque eso implica no solamente tener acceso, ¿cierto?, dentro de lo que es ese espectro, como se dividan, sino que también a tener políticas públicas diferenciadas y en el futuro que podamos acceder a estos fondos, y que el cine y la comunicación ya no sea pensado solo como un espectáculo, que podamos ir a las salas de cines comerciales y a los malls, sino también llegar con estas películas a otros sectores, ¿no? O sea, a otros lugares, ¿no? Y para eso el realizador tiene que estar financiado, porque la Claudia Guayquimilla tiene la obligación hoy día, ¿cierto?, todo lo que invirtió, de tratar de recuperar, y es súper lógico y muy honesto de su parte, ¿no? Ahora yo quiero decir que la Claudia tiene una postura y una política diferenciada, y ya nos dio una posibilidad para que nosotros podamos llevar su película Mala Junta a lugares y a comunidades y a sectores más rurales donde seguro no va a llegar, y a donde ella no puede llegar con la película, ¿no? Entonces yo creo que esas alianzas son re interesantes. Eso se genera mediante esta sinergia que nos permiten estos espacios, y es una apuesta que nosotros tenemos con el Ficualmapu, justamente eso, poder armar, no hacer competencia con quienes estamos en la misma parada. Bueno, Janet, yo te quiero dar las gracias por la entrevista, y para terminar, que quede dando la invitación, sí, las fechas del Gualmapu, sí, las fechas de la convocatoria. Y bueno, para la gente de Yepan, gracias por revisar esta entrevista, compartirla, opinar, y eso, vale. Bueno, yo solo decirles que esta es la imagen del FIC 2017, y la convocatoria está abierta hasta el 30 de junio, están todos y todas invitadas a enviar sus trabajos. Tenemos 2 premios, eso me faltó decir, uno de la Escuela de Cine de Cuba para la categoría Gualmapu, y otro de la DIRAC, que es también un pasaje para participar en el FIC Maya, que es un festival de cine de CLACPI que se va a realizar el 2018 en Guatemala, y el realizador o la realizadora que salga beneficiada con ese premio va a poder ir el 2018 invitada a ese festival y recibida por los FIC Maya con hotel y estadía. Así que y de aquí la mandamos. Solo se tiene que pagar el taxi para ir al aeropuerto. Así que nada, pues invitarlo, yo siento que es una gran oportunidad. Además vamos a tener la posibilidad de estar en los talleres del 17 al 21 de octubre acá en Temuco, así que todos y todas invitadas, ojalá que nos acompañen.